en el estudio del día de hoy, para pensar un poquito en lo que hemos mencionado como la nueva epidemia. En realidad lo que vamos a ver hoy no es algo nuevo, es algo que ya desde la caída de Adán y Eva comenzó a estar en el corazón del hombre. Pero como siempre digo, las invitaciones, el deseo es crear esa curiosidad por conocer de qué se trata. Así que no es algo nuevo lo que vamos a ver, es algo ya de hace mucho tiempo que la Biblia advierte de que si nosotros no tratamos con estas cosas que están en el corazón, lógicamente nos van a llevar por caminos que no son buenos, caminos que no son del agrado de Dios y que van a traer sobre nosotros mismos consecuencias. Y algo que me encanta de la palabra de Dios en el libro de Hebreos que dice que nosotros debemos despojarnos de todo peso y del pecado. Y para eso debemos conocer qué es lo que la Biblia dice acerca del pecado, a qué la Biblia le llama pecado, y con qué cosa debemos tratar nosotros, luchar nosotros, y lógicamente ver el camino de salida, ¿no? Porque vamos a ver un pasaje en 1 Corintios de que aún las cosas que pasaron en el pasado son para nuestro aprendizaje, ¿sí? ¿Qué les parece si oramos y comenzamos? Querido Dios, gracias por esta tarde, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias a Dios porque podemos tener nuestra reunión para hombres, exclusiva para nosotros, donde Dios podemos buscar en tu palabra y encontrar en ella cuáles son nuestras necesidades, nuestras luchas, pero Dios, no solo queremos identificarlas como algo real que sucede en nuestra vida, salir del círculo de negación, sino reconocer que necesitamos de ti, reconocer que luchamos con estas cosas y encontrar la salida. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que tú eres fiel, que nos darás juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Y lo creemos porque así tu palabra lo dice, Señor, y queremos como hombres juntos hoy comenzar en esta serie de 3 estudios que hablan acerca de la lucha de cada hombre. Así que te agradecemos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me gustaría en primer lugar que podamos abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Vamos a tomar ahí como bases, como versículo base, ¿sí? De donde va a apuntar nuestro estudio, que vuelvo a repetir, tiene 2 secciones más, porque hoy vamos a hablar un poquito acerca del placer fuera de la voluntad de Dios. Después vamos a hablar de la avaricia, la codicia, y también, por último, un poquito vamos a hablar del orgullo, ¿no? Es algo que con lo que todo hombre lucha, especialmente los hombres cristianos. Dice allí Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, y no hay ni siquiera uno. En estos 2 versículos, Pablo resume un poquito el concepto de lo que se consideraba el judío moralista, de que en alguna medida ellos salían de las demás personas, se diferenciaban de todos los demás y se creían justas a sí mismas, y Pablo lo encierra todo bajo pecado. Es decir, la idea de Pablo en los primeros 3 capítulos es que el hombre pueda reconocer su condición pecaminosa para así poder aceptar la salvación de Dios. Claro que nosotros ya hemos entendido eso, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, pero también Pablo describe a partir del capítulo 13, del versículo 13, perdón, al 18, el diagnóstico del cielo. Cómo el Señor desde lo alto ve al hombre, ve su condición y comienza a describir. Y es interesante que a partir de estos versículos, el apóstol Pablo describe cómo participan las diferentes partes de nuestro cuerpo en el pecado. Pablo resume en el capítulo 3 de Romano de que todos somos pecadores, pero aquí describe aún cómo nuestro cuerpo es afectado por el pecado. Fíjate el versículo 13: sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición
y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Versículo 18, que en alguna manera es el versículo que hemos elegido como base. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este versículo lo hemos elegido como base porque justamente vivimos en una sociedad dentro de la cristiandad que ha perdido el principio del temor a Dios. Ese temor reverente, ese temor que reconoce que Dios está en todo lugar y en todo momento, se ha perdido de vista en la vida de los creyentes. Eso te incluye a vos y me incluye a mí. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y tomando de lo que hablamos la última reunión de hombres, como decía Martín, la primera, pero la última desde hasta el día de hoy, me llevó a pensar en la necesidad de ver cómo nuestros ojos muchas veces han sido y son un tropiezo para nuestra vida cristiana. No nos permiten disfrutar de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, y es una lucha, una batalla que cada hombre en la actualidad está peleando. Por eso no queremos que nadie esté peleando esta batalla solo, sino que podamos juntos encomendar nuestras vidas a Dios y poder tratar con el aspecto de la mirada. Si hablo de una epidemia, estamos hablando de algo que se esparce, que llega a todas las personas. Y cuando hablamos de la nueva epidemia, estamos hablando de cómo hoy, aún nosotros los cristianos, hemos pasado por alto los mandamientos que Jesús habla acerca de nuestros ojos. Hay un versículo base, que luego vamos a tomar como referencia a un personaje del Antiguo Testamento, pero me gustaría que me puedas acompañar, Mateo capítulo 5, versículo 28. Seguramente aquellos que conocen la Biblia ya estarán pensando y recordando este versículo que describe el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala delante de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesucristo en este sermón tan particular, el sermón del monte, está hablando a una audiencia que había oído acerca de tradiciones y de mandatos que eran más que nada mandamientos de hombres, traídos por los fariseos y por los grupos religiosos. Pero Jesucristo no solo va al aspecto de lo que se había dicho en la ley de Moisés, es el séptimo mandamiento que Moisés había ordenado por parte de Dios, sino que él va al corazón del problema. Fíjate que dice ahí, denme un segundo, ahí dice en el versículo 27, oíste que fue dicho. Y todo el Sermón del Monte, Jesucristo viene reafirmando y enseñando las verdades espirituales acerca de lo que ellos habían oído. ¿Sí? Habían oído esta enseñanza de la ley de Moisés. Y él ahora la lleva a la parte práctica, pero va más allá de lo externo, él va a lo interno. No cometerás adulterio. El adulterio es el acto sexual fuera del matrimonio. Es condenado por Dios, no es aprobado por Dios de ninguna manera. Y claro, cuando veamos un ejemplo del Antiguo Testamento, vamos a aún a ver la caída hacia una vida adúltera. Pero Jesucristo dice en el versículo 28 que no solo el acto es lo que ofende a Dios, lo que es tan grave delante de Dios, sino dice el versículo 28, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer.
Y hasta aún muchos se han cuestionado que los ojos fueron creados para ver. Pero si tu ojo, dice la palabra de Dios, te es ocasión de caer, tenés que tratar con ese problema. Porque claro, por nuestros ojos generalmente es donde compramos nosotros los hombres. Y dice en el versículo 28, la primera parte, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió el adulterio con ella en su corazón. Mirá qué profundo que es Cristo, que va ahí a donde nadie ve, lo que nadie ve, el corazón del hombre. Y Cristo sabe que el hombre lucha con estas cosas. Por lo tanto, dice el versículo 29, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. En el capítulo 6, versículo 22, Jesucristo va a hacer otra referencia también a la importancia de nuestros ojos, de nuestra mirada, y también va a ser una comparación. Dice en el versículo 22 del capítulo 6, una página más adelante, la lámpara del cuerpo es el ojo. Fíjate cómo Jesucristo lo lleva al punto de pensar de la importancia de las cosas que nosotros vemos. Así que si tu ojo es bueno, si tu ojo está centrado en las cosas buenas, en las cosas que Dios le agrada, si tus ojos buenos, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero en contraste con el versículo 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Así que aquí Jesucristo habla de la importancia de nuestro ojo, de las cosas que nosotros miramos. Es decir, no podemos tener una mirada parcial. No podemos decir, bueno, no, mira un poquito lo malo, mira un poquito lo bueno. Nuestros ojos tendrían que estar fijados en las cosas buenas, mayormente nosotros que somos los hijos de Dios. Así que me gustaría que me acompañes a Primera de Corinto, antes de ir a la referencia del Antiguo Testamento, para tomar un hombre que no prestó atención a lo que veían sus ojos, un hombre que pasó por alto los principios divinos que ya estaban establecidos desde el Antiguo Testamento y que lógicamente para nosotros son un ejemplo para no seguir sus pisadas en este aspecto negativo de su vida, porque claro, cuando hablemos de él, te vas a dar cuenta que era un hombre piadoso, era un hombre que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, pero que tenía un problema muy serio con la vista, con sus ojos. Dice Primera de Corinto, capítulo 10, versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y dice el versículo 12, así que si alguno se cree eh, si alguno se cree estar firme, mire que no caiga. Así que la advertencia del día de hoy justamente es para evaluar nuestra propia vida, para examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Y si detectamos que en nuestra vida estamos luchando con estas cosas, hoy tenemos la posibilidad de abandonarlas. Acordate lo que dijimos en un principio. El deseo de Dios es que podamos despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia. El pecado constantemente está asediando nuestra vida y se hace un peso, una carga, y el Señor quiere librarnos de las consecuencias terribles que el pecado puede producir en nuestra vida. Así que te voy a pedir que me acompañes a ver el ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios, pero que luchaba con estas cosas. Y eres el rey David. Comencemos por el principio. Segunda de Samuel, capítulo 3. Acompáñame por favor allí. Y vamos a ver un pequeño recorrido acerca de la vida de este rey. En Primera de Samuel encontramos el llamado de
de Dios para el rey David, el hermano menor de 8 hermanos. Él era el menor, pastor de oveja. De allí el Señor lo llamó para que sea rey en Israel. Había visto que su corazón era conforme al corazón de Dios. Es uno de los más grandes salmistas, pero aún siendo un hombre piadoso, luchaba con ciertas cosas que nosotros luchamos en la actualidad. Y el problema de David, viendo un poquito el resumen de estos versículos, es que David luchaba con la lujuria. David luchaba con el pecado de la vista. Él le costaba muchísimo el hecho de no mirar a una mujer y codiciarla y querer llegarse a ella. La palabra lujuria se traduce como deseo y actividad sexual exacerbado, exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Y te digo que vamos al capítulo 3 porque justamente allí se nos cuenta acerca de aún cómo David, si bien no estaba permitido por Dios, pero ya comenzando su reinado, él tenía muchas esposas. Así que él tenía un problema con los placeres. Era un tipo que le gustaba vivir de placer en placer, y eso le llevó a tener muchas nupcias, ¿no? Muchos contratos. Dice ahí en el capítulo 3, versículo 2, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, de Ahinoam, Jerrelita. Su segundo, Kilead, de Abigail, la mujer de Nabal. El de Carmel, el tercero de Axalón, hija de Maca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abitai. El sexto, Itraán, de Egra, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Así que si viste ahí la cuenta, ya ahí tenemos como 6 esposas que él ya tuvo estando en el reino. Ya llegando al reino, ya había llegado con 6 esposas y sus concubinas. Así que vemos que él tenía un problema en el área sexual. Segunda de Corinto, ahora capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios allí, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Y no solo le bastó con las que vimos en la primera lista, sino que él cuando traslada el reino, se establece en Jerusalén, dice, versículo 13, más concubinas y mujeres de Jerusalén. Así que evidentemente tenía un problema con el placer. Siempre hemos dicho que el placer fue creado por Dios, la estimulación para el hombre, pero siempre del marco de lo que Dios ha trazado para el hombre y para la mujer. El sexo fuera del matrimonio es pecado. Y yo sé que hay algunos jóvenes que están con nosotros porque ya tienen la mayoría de edad, y lógicamente ellos tendrían que estar pensando en esto, en cuidar sus ojos para el día que cuando se casen puedan disfrutar de ese deleite. Siempre los jóvenes luchan con el sentido de que los hombres casados, cuando le hablan acerca del área sexual, ellos dicen, claro, para vos es fácil porque estás casado, seguramente vos no lucharás con estas cosas, pero quiero decirte que tanto para el hombre soltero, delante de Dios, hijo de Dios, es responsable de su soltería como don de Dios, pero así también para el hombre casado. El hombre casado no está exceptuado de sufrir las mismas tentaciones y las presiones de este mundo. Por eso es algo que tenemos que compartirlo como hombre, esta lucha que nosotros tenemos. Y finalmente llegamos hoy al corazón de este estudio, y es interesante que, a diferencia de Primera de Reyes, que menciona algo acerca de David, que después vamos a ver, y Crónicas, Segunda de Samuel es el único libro que nos cuentan el fracaso de David. Los otros libros remarcan cómo llegó al reinado, las cosas que hizo como rey, pero Segunda de Samuel va a describir lo que pasaba en el corazón de David dentro aún del palacio. Y vamos a ese pasaje tan conocido, ¿no? de Segunda Samuel, donde vemos aquí que David alcanza la edad media. Algunos calculan que el rey David acá ya tiene 50 años, su reino ya estaba establecido, Dios le había dado, le había bendecido de gran manera en el aspecto territorial. Jerusalén había alcanzado los confines de la tierra de aquellos tiempos, tenía mucho tesoro, tenía
dentro de su nación la seguridad que otras naciones no tenían, pero acá vemos el gran pecado de David. Y es interesante que segunda de Samuel marca esto que hizo David como realmente algo grave, ¿no? Y vamos a leer los primeros 3 versículos, por una cuestión de tiempo no podemos leer todo el contexto. Yo sé que la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero sí vamos a remarcar algunos versículos muy importantes que nos pueden llevar a nosotros a considerar la gravedad de lo que implica el pecado de la lujuria. Dice en el versículo 1 del capítulo 11: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raab, pero David se quedó en Jerusalén. Si no tomás en consideración esta primera parte, este primer versículo, te perdés de todo lo que viene después. El autor de Segunda de Samuel nos aclara en primer lugar de que David no estaba en el lugar que él debía. Dice: en el tiempo que los reyes salen a la guerra, David como rey tenía que haber salido con el ejército. Sin embargo, él decidió quedarse. Él decidió mandar a su general, ahí la Biblia lo describe, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y él se quedó. Él decidió quedarse en el palacio. Y muchas veces eh, pensamos que nuestro hogar puede ser el mejor resguardo, pero en el caso de David, fue en su propio hogar que se manifestó este pecado que él ya venía arrastrando, que lógicamente lo lleva no solo a cometer adulterio, sino también un asesinato. Dice en el versículo 2: sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Es interesante que no es la mañana, se tomó una buena siesta, descansó un día feriado y de repente dice que estaba en el techo de su casa, versículo 2, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 2 puntos muy importantes para tener en consideración en esta tarde. El primero es que el pecado entró por los ojos. Dice la Biblia que él vio. Y siempre que recuerdo algunas de las lecciones, quizás lo más viejito como Enrique, Esteban, recordarán las enseñanzas del doctor Martínez, un profesor en Palabra Vida. Él siempre decía que nosotros con la primera mirada no podemos hacer nada porque es algo natural, es decir, nosotros naturalmente como hombre miramos a las mujeres, es algo natural, pero la segunda mirada ya depende mucho de nosotros. Así que David, él aquí comienza a perder su batalla. Él aquí comienza a darle lugar al pecado en su propio corazón, y vemos que dice en el versículo 2, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando. Ahora, ni en aquel tiempo ni en la actualidad, las mujeres se bañan con ropa. Así que la Biblia no tiene la necesidad de escribir que, lógicamente, si se estaba bañando, quiere decir que estaba desnuda. Y él contempló la desnudez de esta mujer. Él la vio, ¿sí? Y dice ahí en la tercera parte, la cual era muy hermosa, ¿no? Nos describe cómo era Besabet, lo hermoso que era. Envió David a preguntar por aquella mujer, y dijeron: aquella es Besabet, hija de Elián, mujer de Elías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Y después la Biblia nos narra, ¿no?, acerca de su primer embarazo, que finalmente Besabel lo pierde, y toda la trama que se cubre detrás de querer cubrir su propio pecado, haciéndolo traer de vuelta a Urías Eteo, queriéndolo enviar a la casa. Urías Eteo demuestra ser más fiel que el propio David, que el propio rey, porque él dice: ¿cómo yo voy a tener deleite con mujer mientras el ejército de mi rey está en el frente de la batalla? Y se quedó a la puerta del palacio, y se le arruinó el plan a David, y finalmente decide enviarlo con la carta, con la sentencia de muerte a Urías Eteo en su propia mano. Y le dice a Joab que lo ponga en el frente de batalla, así él pueda tener el camino libre para, otra vez más, como nos venía contando la Biblia, tomar otra mujer.
pero sí esto ya llegó al colmo, fue el desagrado total de Dios, porque no solo él comete adulterio con Betsabé, sino que él es el responsable del homicidio de Urías Eteo, es decir, él es el planificador, el que llevó a cabo este plan macabro de matar a este hombre, este soldado fiel para el reinado, ¿no? Y dice al final del versículo del capítulo 11, fíjate conmigo, por favor, versículo 27, y pasado el luto envió David, la trajo a su casa, es decir, a Betsabé, y ella fue su mujer. La tomó para sí, como para querer librarse de la culpa, y dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Y mirá la diferencia, ¿no? Que ante los ojos de David se presenta una situación, saca a luz lo que hay en su propio corazón, él peca delante de Dios, pero David se olvidó de algo muy importante, que Dios lo estaba mirando, que lo que había hecho David fue desagradable ante los ojos de Dios, porque dice la Biblia que los ojos de Jehová están en todo lugar, en todo momento, y David se olvidó de ese principio, ¿no? Ese principio de la sabiduría. Esto trajo para la vida de David consecuencias tan desagradables: la desestabilización de su propio reino, la rebeldía de sus hijos. Y la Biblia, cuando lo confronta Natán a David, dice: mirá, Dios te añadió un montón de cosas, y si no hubieras vos hecho esto, Dios te hubiera añadido muchísimo más de lo que vos te podrías haber imaginado. Así que mirá hasta aún qué fiel que es Dios, porque no le dice qué cosa le hubiera añadido, solo le menciona: si vos no hubieras hecho esto, si esa primer mirada te hubieran llevado a meterte de vuelta a tu casa, a estar con una de tus esposas, a tomarlo así como un accidente, pero sin embargo es algo que él mismo estaba buscando. Y eso describe su propio corazón, ¿no? Y nos da la Biblia a entender de que el rey David luchaba con la lujuria. Hay dos hombres que en el Antiguo Testamento hablaron acerca de su integridad sexual. Uno fue el mismo David. Si me acompañás por un momento, un pasaje bien conocido en el libro de los Salmos, acompáñame por favor allí, Salmo 101, dice en el versículo 2, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, Salmo 101, versículo 2, en la integridad de mi corazón andaré, en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y es justamente todo lo contrario lo que él declara acá, que fue lo que hizo. En su propia casa, él puso delante de sus ojos algo que era injusto para Dios. Porque Betsabé era una mujer casada, era una mujer que tenía marido, pero sin embargo pudo más el deseo desenfrenado de David de tomar esta mujer, de arruinar una familia, de cometer homicidio, y de, lógicamente, estas palabras no pudieron cavar hondo en su propio corazón. El otro fue Job. Y Job es un ejemplo para nosotros de integridad. Job es para nosotros un ejemplo de un hombre que sufre bajo la prueba. Y él declara ahí en Job capítulo 30 que él había hecho un pacto con sus ojos. Ahora, la diferencia de Job con David es que Job mantuvo su integridad. Y es algo que aún nosotros como ejemplo en el día de hoy, si estamos batallando en esta área, en el área de la mirada, debemos también hacer un pacto con nuestros ojos, un compromiso de no dejar que nuestros ojos se desvíen detrás de cosas impuras, detrás de cosas que a Dios no le agradan. Lo que nosotros estamos casados, tenemos el privilegio de disfrutar de nuestras esposas, pero este tipo de pecados son los que han arruinado matrimonios, porque todo comienza con una mirada, con un deseo, con una pasión desordenada. Y es algo con lo que cada hombre lucha, es algo con lo que cada hombre luchamos. Y si no dependemos de la gracia de Dios, y como te decía en un comienzo, ¿no? Esto no significa de que ahora vamos a poner reglas específicas o claras, o ponerte cargas en cuanto a cómo cuidar tus ojos o quitarte un ojo deliberadamente, sino
que vos puedas tomar el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, y entender que todo pecado trae consecuencia. Todo comienza, en la vida de David comenzó con una mirada. Es interesante que aún, si vos recordás también la historia de Sansón, solo te la menciono, no la buscamos por falta de tiempo, él cuando comenzó a ser seducido por esta mujer ramera, sus ojos se centraron en su hermosura, y él se dejó seducir, él se dejó llevar, y después que lo agarraron los filisteos, es interesante que lo primero que le sacaron a Sansón fueron sus ojos, porque el ojo fue el principio de caída. Por eso el Señor Jesucristo va a lo profundo, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Claro, aquí la expresión exagerada, esa hiperbole que el Señor presenta, no tiene que ver con que el día de mañana, yo creo que cada uno de nosotros, si lo toma así literal, va a andar con un ojo tuerto, se va a sacar un ojo. Sino está diciendo que la gravedad del punto de este pecado que nos lleva a pecar contra Dios, tendría que realmente considerarlo en cada una de nuestras vidas, ¿no? De pensar de la gravedad de esto. Quítatelo en el sentido de que no gastes el tiempo en estas cosas, porque no son de provecho y porque lógicamente van a pagar mal a nuestro corazón. Hay un proverbio que generalmente nosotros lo compartimos para los jóvenes, pero yo creo que es para cada hombre en particular, especialmente para nosotros. Si me acompañás, allí en Proverbios, capítulo 4, el sabio Salomón, instruyendo la vida de su propio hijo, nos lleva a considerar este concepto de lo que veíamos en el libro de Romanos, ¿no? Dijimos que después de la caída todos nuestros cuerpos participan, todo nuestro cuerpo, ojos, lengua, oído y manos participan del pecado. Y dice en el versículo 20 de Proverbios capítulo 4, Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Este lo elegí como último punto porque en alguna medida lo que el Romano describe de nosotros, de cómo todo nuestro ser participa del pecado, también puede ser regenerado por la obra de Cristo. Y ahora nosotros podemos usar todos los miembros de nuestro cuerpo para la justicia, para la santidad. Es posible. Hay personas que se han alejado del Señor porque la carga del pecado en su vida ha sido muy grande. Y como vimos en el video al principio, batallaron solo y de repente se encontraron sin fuerzas porque creían de que Dios no era suficiente para ayudarles con cada uno de sus pecados. Por eso aquí en el versículo 20 dice el sabio Salomón, Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Claro, este proverbio fue escrito y dejado para la descendencia de Salomón y por extensión para cada uno de nosotros. Y fíjate que acá Salomón comienza por nuestros ojos. ¿Dónde nuestros ojos tendrían que estar fijados? ¿En qué tendríamos que estar gastando el tiempo? Es decir, es alinear nuestra vida, es alinear nuestra mirada, es ver que en Dios es posible de que nosotros ahora podamos usar los miembros de nuestro cuerpo de una manera correcta. Así que él ahí comienza, versículo 21, por los ojos. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida los que hallan y vida a los que las hallan, está hablando de la palabra, y medicina a todo su cuerpo. Qué interesante, ¿no? Romanos capítulo 3 dice que todo nuestro cuerpo está obstruido por el pecado, está en total decadencia por el pecado, pero en Cristo nosotros podemos renovar esa fuerza, y mientras estemos en esta vida podemos utilizarlo para lo correcto. Versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y los estudios que estamos tomando juntos es justamente para tratar con los problemas de nuestro corazón. Hoy tratamos el problema de la lujuria. La próxima semana vamos a tratar el problema con las posesiones, con la riqueza, con el amor al dinero, porque está dentro de nuestro ser.
Por eso el salmista, el sabio Salomón nos pide de que si hay algo que tenemos que guardar en nuestro propio corazón. Versículo 24. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Versículo 25. Yo sé que en cada programa que vos estás, seguramente te van a pedir que memorices un versículo. Y yo quiero animarte hoy con un versículo que para mí ha sido de mucha bendición. El hecho de tenerlo presente cada vez que estoy luchando con estas cosas. Dice en el versículo 25, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Sabés qué me he dado cuenta en este tiempo? De que nuestros ojos necesitan ser disciplinados. Cuando hablo de ser disciplinado es que tenemos que tratar de fijar nuestra mirada. Como te dije en un momento, con la primer mirada es muy difícil de controlarla, es natural. Y si alguno dice que no lucha con estas cosas, pueden pasar dos cosas. La primera, que es un mentiroso, y la segunda, que en caso contrario te gusten los hombres. Entonces, todos luchamos con esto. Es una realidad en nuestro corazón. Por eso en el versículo 25 nos anima a que nosotros podamos mentalizarnos, poner en mente, en nuestro corazón, de que nosotros podemos dirigir nuestros párpados, dirigir nuestra mirada. Decime si no te pasa en la calle de que cuando ves una mujer de frente y viene con ropa muy ajustada, muy apretada, tu corazón no empieza a bombear sangre que se desplaya por todo el cuerpo y hay algo dentro tuyo que te dice, da la vuelta, da la vuelta. Bueno, cuando eso sucede, la respuesta la tenemos acá en la Biblia. Tus ojos miren lo recto. Si debemos alinear nuestra mirada. Porque si no, esto nos puede llevar por caminos tenebrosos, por caminos que no son del agrado de Dios. Pienso en Salomón, pienso en David, pienso aún en el mismo Sansón, donde se fijaron sus miradas. Hombres que fueron utilizados por Dios, pero que no pudieron dominar su ser interior, no pudieron dominar sus propias pasiones. Y para nosotros no es la excepción, nosotros luchamos con estas cosas, pero tenemos algo nuestro, dentro nuestro, que es de Dios, que nos va a ayudar a tener victoria en esta área, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Romanos, el libro de Romanos, nos invita a que vos y yo podamos considerarnos muertos al pecado. Porque una cosa es una realidad, todos los días tenemos actos de pecado. Si nadie puede decir de que no comete pecados, nadie. Pero una cosa muy distinta es la práctica del pecado. Los actos de pecado son aquellos que suceden por accidente, por omisión, por cosas que sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos, pero es un problema cuando ya es una práctica. Porque la práctica en la mirada, aquellos que se deleitan en mirar cuerpos desnudos, en que están buscando una imagen, en que están buscando placer en este tipo de cosas, los lleva por caminos que terminan en la esclavitud. Quizás alguno en la esclavitud de la masturbación. Miran imágenes para sentir el placer, crear esa glándula de la dopamina que genera placer y caer en la esclavitud, donde la mayoría quizás de muchos jóvenes el día de hoy están esclavizados. Pero en el hombre casado lo lleva a buscar más y más y terminar como la misma vida de David, con un adulterio, con una vida rota, marcada por el pecado a fuego. Por eso el Señor nos invita a mirar de la manera correcta. Tus ojos miren lo recto. Y para eso tenemos un principio. Acompáñame allí para ir terminando. Romanos capítulo 6. Es una invitación que hace el apóstol Pablo. En el capítulo 6, versículo 11, con estos versículos vamos terminando y siempre le animamos a que podamos tener un tiempo de compartir para orar los unos por los otros. Y dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis
en sus concupiscencias. Cuerpo mortal. Vieron que cuando comenzamos pasamos el himno nacional argentino. ¿Y qué dice nuestro himno? Oíd, mortales. Un día vos y yo vamos a morir. Es una realidad. Si Cristo no viene a buscarnos, una de las consecuencias graves del pecado es la muerte física. Es una realidad. Somos personas mortales. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada, ninguno sabe cuándo va a morir. Pero mientras tanto, dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, Señor nuestro. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus deseos. No permita que tus deseos te gobiernen, te dominen. Yo sé que no es fácil, pero es una lucha que Cristo te puede dar victoria. En esta área te puede dar victoria. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos vivos a Dios entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así que el Señor nos anima a que nos consideremos que nuestros miembros ya no nos pertenecen a nosotros, sino que ahora le pertenecen a Él, y por lo tanto yo debo servirle a Él. Y termino con un versículo que ha sido una gran bendición en esta serie de estudios de los domingos del libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, y con esto vamos terminando, y te animo que cuando pensamos en que tus ojos miren lo recto, hay algo sublime y supremo que nosotros debemos mirar para poder imitar, que es la persona de Cristo. Dice en el versículo 1, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, y aquí viene la parte práctica. Poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que aquí para terminar el apóstol Pablo nos da un principio fundamental. Por la gracia de Dios todos nosotros tenemos una buena vista. Y el uso de ello va a depender de los principios de conducta que marquen tu vida. Hoy vimos que Jesús dice que si algún hombre, es decir, nosotros, mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ya cometió el pecado. Pero gracias a Dios tenemos un pasaje que nos trae limpieza y verdadera libertad, que es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claro que no es un versículo que te da la licencia para que sigas pecando, sino que es un versículo que te da esperanza, te brinda esperanza. Dios quiere limpiar nuestra vida. Dios quiere purificar nuestros ojos, que nuestros ojos miren lo recto, que nosotros podamos ver no solo quizás a nuestra familia, sino aún a las hermanas de la iglesia, con un corazón limpio, sin ninguna intención o un deseo desenfrenado, sino, como dice allí Primera de Timoteo, el ejemplo que Pablo le da a Timoteo, el desafío, a las hermanas tratalas con toda pureza, como hermanas, con toda pureza. Porque Pablo sabía que esto era una lucha aún para los líderes de la iglesia, y es una lucha aún también para cada uno de nosotros. Pero gracias que Dios nos da la herramienta y nos da el camino de regreso a Él. El camino donde nosotros podemos ejercitar nuestros ojos a mirar lo correcto, enfocar nuestra mirada, enfocar nuestra vista. Y si en algún caso hay que bajar la mirada, la bajamos y continuamos, y vas a ver eso que con el tiempo, si lo practicas, vas a tener el dominio de tu vista, de dónde vas a mirar, de las cosas que vas a mirar. Entonces te quiero animar y te quiero desafiar, que con Cristo sí es posible con estas luchas que son tan nuestras, tan íntimas, tan guardadas en nuestro corazón, pero es algo que todos los hombres batallan.
Así que, ¿qué te parece si en esta tarde oramos y después abrimos el tiempo de compartir? Como dije en la reunión anterior, esta reunión nosotros no la abrimos en el Face porque creemos que es privada, es para nosotros, y queremos mantener esa confiabilidad, es decir, ese respeto entre hombres, para ayudarnos unos a otros, para estar firmes en el Señor cuando Él venga. ¿Oramos juntos? Querido Dios, queremos darte tantas gracias por esta noche, gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias, Señor, por recordarnos estos principios tan valiosos. Si bien, Dios, no estamos hablando de una nueva epidemia, pero vemos, Dios, cómo los hombres se van desenfrenando con sus miradas, cómo van permitiendo que en su vida el deseo tome el control de sus vidas y los lleve por caminos oscuros, por caminos de quebranto, de desventura, sufriendo, Dios, las consecuencias del pecado. Tu palabra nos enseña, Señor, de que nosotros debemos despojarnos de todo el pecado, de todo el peso que nos asedia y podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Gracias, Señor, por cada hombre en esta noche, aún por los que luego van a escuchar el audio, Señor, que no pudieron estar presentes. Pero te queremos agradecer y bendecir porque tú estás luchando al lado nuestro. Nos está dando ánimo, aliento, para que podamos vivir vidas santas, vidas que sean de tu agrado. Así que te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús.
Bueno, ahí estamos